Vamos a hablar ahora de justamente de los primeros fríos, porque esto genera que comiencen a encender los primeros calefactores y algunos accidentes que suelen ocurrir con el monóxido de carbono. Estamos con el titular de Defensa Civil, Rodrigo Goncalves, porque están llevando adelante unas jornadas de prevención para toda la comunidad y hoy arrancó. Rodrigo, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Germán? Sí, la verdad que es un día con mucha felicidad. Hoy un acompañamiento de un trabajo integral entre diferentes actores públicos y privados que tiene que ver con la prevención del monóxido de carbono, que no solamente afecta a Mar del Plata, sino a gran parte del país. Más de 40.000 intoxicados en el país en el año. Eso arroja más de 200 muertos, daños irreversibles y algo que hay que hacer en ese sentido. Entonces, hemos impulsado y decidido Mar del Plata, a través de la Mesa de Gestión Integral de Riesgo, con profesionales en la materia, poder abordar esta mecánica, que es herramientas claras a la población para que sepan cómo prevenirlo, cómo poder identificar cuando tenemos monóxido de carbono. Y te vuelvo a repetir, el acompañamiento no solamente del intendente, lo cual valoro mucho porque es muy importante, porque tracciona significativamente, sino también al secretario de Seguridad, a la empresa Camusi y a otros actores que tienen que ver con bomberos, policía, el SAME, y esta capacitación que empezó hoy, pero que tenemos idea de estirarla y continuarla hasta el mes de octubre para evitar estos daños y estas muertes absurdas que pasan en el país y que Mar del Plata no es la excepción. Bien, ¿y cuáles son los principales accidentes que ocurren? Hoy estuvo... Todos los años tenemos una noticia... Totalmente. Hoy estuvo enfocado y es buena la pregunta, Germán, porque uno entiende del monóxido de carbono, que es el gas natural y que son los departamentos. Es verdad que es no el gas natural, sino el desperfecto de los elementos que utilizamos con gas natural, muchas veces no declarados, por eso siempre es importante aconsejar que un gasista matriculado venga a rever todos los elementos que tengamos en nuestra casa para usar para calefaccionarnos, pero también es importante declararlo, y la recurrencia se da en espacios confinados chicos, en departamentos, en una ciudad donde tenemos muchos edificios que fueron construidos sin pensar en la calefacción y que hoy termina siendo un perjuicio. Pero también el gas licuado y todo lo que es derivado del carbono, como en el uso de salamandras, también tiene monóxido de carbono. Por eso hoy empezamos esta campaña con Camusi, con las administraciones de los edificios, pero la idea es continuar a lo más terrenal, a los barrios, a la periferia, donde también tenemos intoxicación de monóxido de carbono, y estas charlas se van a empezar a hacer más masivas en esos sectores porque creemos que es muy importante. A ver, tenemos en pantalla para repasar algunos puntos de consejos, de preventivos, para compartir con los televidentes. Ahí lo tenemos, perfecto. A ver, ¿me ayudás a contarlo? Bueno, ventilar, dice, permanentemente los ambientes calefaccionados, ¿no? Es importantísimo la ventilación, tanto que hablamos de ventilación cruzada con la pandemia, que siempre decíamos que tenemos que tener ventilación en los ambientes. Bueno, con el monóxido de carbono es lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos que dejar siempre algún tipo de ventilación, porque cuando un artefacto, genera una combustión incompleta, donde podemos tener monóxido de carbono, si no tenemos ventilación, eso va a ser mortal, eso nos va a intoxicar y eso va a generar muchas veces daños irreversibles para nuestra salud. Ahí estoy viendo una identificación que realmente es la más importante o es la más evidente que nosotros podemos ver en nuestros hogares, que es el color de la llama, ¿no? Una llama azul es una llama que nos indica que ese artefacto está andando o está funcionando de buena manera. Una llama amarilla nos está indicando que ahí tenemos, exactamente, que ahí tenemos una combustión incompleta, que ahí tenemos monóxido de carbono y que ahí tenemos una probabilidad letal o generar daños a nuestras familias. Lo que tiene que ver, bueno, con la utilización de calefacción o calefones en los baños, de hecho está prohibido. Está prohibido. Está prohibido, totalmente prohibido, y es un dato importante para tener en cuenta. No usar hornos o otros métodos de calefacción que no sean los que están adecuados o generados para tal fin. Y la verificación, lo que te digo, la verificación de todos los elementos, teniendo en cuenta, Germán, que no solamente hablamos del gas natural, sino también en estas charlas incluimos todo lo que tiene que ver con la siniestralidad de la utilización de métodos para calefaccionarnos, y el gas licuado termina siendo un perjuicio, y también incluimos para los barrios una manipulación adecuada, una utilización adecuada de las garrafas y de todos los métodos que podamos usar para calefaccionar en nuestros hogares, y ese es el compromiso de acá a los próximos meses. Bueno, y también hablábamos acerca de gasistas matriculados. Ahora, muchas veces la gente ante una urgencia, una necesidad, ¿qué hace? Googlea, busca
y encuentra, puede decir que sea matriculado o no. ¿Hay algún lugar donde acceder, no sé si en Camusi o en la municipalidad, y a un listado de gasistas matriculados? ¿Existe eso? Sí, sí, existe. Bueno, a Camusi, por supuesto, cuando hacemos cualquier tipo de verificación o arreglo en nuestra casa, tenemos que pedirle que sea un gasista matriculado. El listado está en Camusi y en la página de la municipalidad se ha incluido este año todas estas recomendaciones que la podemos ver a través de la web, y aparte está el listado actualizado de los gasistas matriculados. Es importante porque cuando vamos a estas muertes que son totalmente evitables o a estas intoxicaciones que son evitables, en el 100% de los casos es porque hicieron variaciones en los elementos de calefacción que no fueron verificados por un gasista matriculado, que sí tiene la responsabilidad con su firma de lo que hizo y es responsable civil y penalmente por el perjuicio que pueda causar. Por eso lo hacen con la razonabilidad adecuada y no de maneras imprudentes. Así que me parece muy importante para nuestra ciudad lanzar esta campaña, también aconsejar a las localidades vecinas que lo hagan, porque es un flagelo que afecta a gran parte de la provincia, estando siempre en el nivel número 1 de todo el país en lo que tiene que ver en lo cuantitativo de los eventos que tiene, ¿no? Dos más. En cuanto a los síntomas, ¿cuáles son? Mirá, los síntomas es otra muy buena pregunta, porque muchas veces los síntomas se camuflan, ¿no?, con otro tipo de enfermedades, claro, pero el dolor de cabeza, las náuseas, gastroenteritis, son síntomas claros del monóxido de carbono. Tenemos que estar atentos si un familiar nos dice, bueno, son accidentes o incidentes domésticos, entonces nos pasa de la puerta de nuestra casa para adentro. Nosotros estamos llevando herramientas para que la gente cuide a su familia. Estos síntomas que te digo son quizá los más normales, que es donde tenemos que tener en cuenta, porque muchas veces cuando toda la familia está intoxicada, muchas veces es difícil poder pedir ayuda, no lo identificamos, no lo leemos, no lo vemos, no lo sentimos, nos vamos a dormir y eso muchas veces es irreversible. Así que por favor, tener atención en este sentido y bueno, la idea es mantener esta campaña, no solamente este año, sino con el pasar de los años y poder llegar a un índice que sea mejor o que baje en alguna manera de acá a los próximos años en la ciudad de Mar del Plata. Y por último un consejo para ver cómo actuar. Justamente previo al noticiero charlábamos con la producción, me contaban que Carmen Barbieri tuvo un accidente, bueno, empezó el incendio y apagó con agua. Error. Sí, error. Habría que ver cuál fue, sí, o sea, dónde fue el foco de incendio. Creo que fue el microondas o algo, un horno eléctrico. Muchas veces lo que hacemos con el agua es avivamos. Siempre es muy recomendable tener el uso de matafuegos en la actividad doméstica. De alguna u otra manera, tener elementos de preparación, que nosotros sepamos cómo actuar ante este tipo de siniestros. Por eso yo te mencionaba, la verdad que no viene al caso, recordar situaciones que realmente fueron muy lamentables para Mar del Plata, pero la manipulación de elementos de calefacción, sumado a la inseguridad, mira cómo todo se relaciona, pasa muchas veces que empieza a calefaccionarse, termina con un incendio porque lo ponen cerca de un sillón, porque lo ponen cerca de un colchón, porque quedan menores en una vivienda y después los daños son irreversibles. Por eso en la campaña incluimos todo, el monóxido, pero también ir a los barrios, no pensar que pasan los departamentos nada más. El monóxido y los derivados de los métodos de calefacción. Empieza el invierno, empezamos con estas eventualidades, por eso también nombrar al jefe de bomberos, que es parte de la mesa, al jefe del SAME, al jefe de rescate. Esta es una mesa de profesionales que estamos pensando en cómo poder evitar estas cuestiones. Bueno, después avisen y comuniquen cuándo es la próxima, por si la gente quiere ir. Las próximas van a ser en los barrios y va a ser un trabajo un poco más cercano al vecino, así que seguramente de acá a los próximos días lo vamos a comunicar. Gracias por esta posibilidad, porque es importante visibilizar esta cuestión. Sabemos que no es agradable, pero si no lo visibilizamos, no lo vamos a poder revertir, así que también agradecido por esta invitación. Rodrigo Goncalves, gracias. Gracias a ustedes.